Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama afirma que vivirá mucho tiempo para cumplir las aspiraciones de los tibetanos. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana felicitan a Anthony Albanese por su elección como primer ministro de Australia. La Kalon Norsin Dolma felicita a la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, y al parlamentario australiano Warren Entsch. La Kalon Tarlan Dolma asiste al espectáculo cultural de la Villa de Niños Tibetanos, Chauntra, dedicado a su santidad el Dalai Lama. Australia Tibet Council lanza un nuevo informe sobre el ataque sistemático a la identidad religiosa tibetana. Riksin Chöden Genkang asume el cargo como nueva representante de la Oficina del Tíbet en Bruselas. La comunidad tibetana en Ginebra conmemora los 71 años de la firma bajo coacción del acuerdo de 17 puntos. El miércoles de la semana pasada, miembros de la tradición Sakya del budismo tibetano presentaron a su santidad el Dalai Lama una ofrenda de larga vida en el Suklakang, el templo principal tibetano en Dharamsala. Los jerarcas de ambos palacios, Dolma Podran y Phuntsok Podran, encabezados por el Sakya Daktri Rinpoche, dirigieron las ceremonias. Agradeciendo a los jerarcas de ambos palacios por la ofrenda de larga vida, su santidad dijo que rezará para vivir más de 100 años de edad con el fin de cumplir los deseos y aspiraciones del pueblo tibetano, y por ello pidió a sus seguidores que hagan la misma oración. Pög nedam do samdrizane netche rimbuj temotuna ane pög ane sanje ge tambada chi pöjaje mangi chi rendur de kanto kumare savne nara simshur geje tegi che lojas samasum tetuyajegi namalam gebi chachanze ane Dirigidos por el Sakya Daktri Rinpoche, los miembros del Dolma y Phuntsok Podran han hecho esta ofrenda de larga vida basada en la rueda que cumple los deseos de Tara Blanca. El lunes de la semana pasada, el 43er Sakya Trishin Konduk Gyana Barra Rinpoche, director de la Escuela Sakya del Budismo Tibetano, visitó el nuevo Museo del Tíbet de la Administración Central Tibetana con sede en Kangshan Kishok, Dharamsala. El 43er Sakya Trishin Rinpoche estuvo acompañado durante la visita por el 42º Sakya Trishin Ratna Barra Rinpoche, Kunduk Abhikita Barra Sakya Rinpoche, Abhaya Barra Sakya y Kunduk Asanga Barra Sakya Rinpoche. El domingo de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama felicitó al primer ministro Anthony Albanese por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias de Australia. En su carta al primer ministro Anthony Albanese, su santidad declaró que los tibetanos se han sentido honrados de contar con el apoyo del pueblo australiano y sus respectivos líderes en nuestro esfuerzo por preservar nuestro patrimonio cultural budista, y deseó al primer ministro electo mucho éxito en cumplir con los desafíos que quedan por delante para cumplir las esperanzas y aspiraciones del pueblo australiano y contribuir en un mundo más armonioso. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Tempe y el Sikhyom Penpa Tsering, en nombre de los tibetanos dentro y fuera del Tíbet, expresaron sus más sinceras felicitaciones al primer ministro australiano Anthony Albanese por presentar juramento y asumir el cargo como primer ministro de Australia. El presidente del Parlamento tibetano en el exilio también felicitó a los parlamentarios australianos Susan Templeman y Warren Entsch, copresidentes del grupo parlamentario de todos los partidos de Australia para el Tíbet, por haber sido reelegidos como miembros del Parlamento australiano. La Kalon Norsin Dolma del Departamento de Información y Relaciones Internacionales felicitó a la senadora Penny Wong, quien prestó juramento como nueva ministra de Relaciones Exteriores de Australia tras la victoria del líder del Partido Laborista Australiano Anthony Albanese como nuevo primer ministro de Australia. En su carta de felicitación a la ministra de Relaciones Exteriores recién juramentada, la Kalon Norsin Dolma expresó su agradecimiento por la defensa activa ejecutada por el grupo parlamentario de todos los partidos para el Tíbet, que ha sido de gran ayuda para ampliar el movimiento global del Tíbet. La Kalon Norsin Dolma también felicitó al parlamentario australiano Warren Entsch por su reelección al Parlamento australiano en las elecciones generales australianas recientemente concluidas. Warren Entsch
Es el copresidente del grupo parlamentario de todos los partidos de Australia para el Tíbet y también fue uno de los primeros parlamentarios en felicitar a la Khalon Norsin Dolma luego de su nombramiento como Khalon del 16º Kashag en noviembre del año pasado. El lunes de esta semana, la Khalon Changratalan Dolma del Departamento de Educación de la Administración Central Tibetana asistió al evento de actuación cultural de la Villa de Niños Tibetanos Chauntra, realizado para expresar su gratitud a su santidad el Dalai Lama como invitado principal. Tras la visita escolar, la Khalon de Educación presidió la función principal en la que participó como invitados especiales la presidenta de Ayuda Alemana a los Tibetanos Heidi Meyer y sus compañeros. En su discurso, la invitada principal enfatizó la importancia de crear plataformas para que los estudiantes descubran sus talentos en el baile y el canto. Al recordar la amabilidad de su santidad el Dalai Lama al brindar educación tradicional y moderna en el evento, enfatizó a los estudiantes que sean morales y se dediquen al servicio por el bien común a través del estudio entusiasta y persistente, mientras los disuade de ser negligentes. Además, aconsejó a los estudiantes que eviten la comida chatarra y presten mucha atención a su salud. El martes de la semana pasada, en el 27 aniversario de la desaparición forzada del 11º Panchen Lama Kyedun Chukinima, el Australia Tibet Council presentó su nuevo informe sobre el ataque sistémico a la identidad religiosa tibetana titulado Superar obstáculos, proteger la identidad religiosa tibetana en el Parlamento Estatal de Nueva Gales del Sur en Sydney. El Sikyon Penpa Tserin envió un mensaje de video en la ocasión agradeciendo al Australia Tibet Council, miembros de la comunidad legislativa y tibetana del estado de Nueva Gales del Sur, por crear conciencia sobre el 11º Panchen Lama, que fue secuestrado por las autoridades chinas en 1995 a la muy temprana edad de 6 años y buscó a la comunidad internacional para ayudar a los tibetanos a crear conciencia sobre el Panchen Rinpoche, Kyedun Chukinima, y para presionar al gobierno chino para que informe a la comunidad mundial sobre el paradero y el bienestar del Panchen Rinpoche y lo reincorpora al liderazgo religioso para el que nació. El honorable Jamie Parker, miembro de la Asamblea Legislativa de Nueva Gales del Sur, se unió al representante Karma Singh y a la comunidad tibetana de Nueva Gales del Sur para lanzar este importante informe que describe los esfuerzos del Partido Comunista Chino para destruir y civilizar el budismo tibetano. El jueves de la semana pasada, Rinzin Chodon Genkan, quien ha sido designada como nueva representante de la Oficina del Tíbet en Bruselas, asumió formalmente el cargo de representante de la Oficina del Tíbet en Bruselas que ocupó el señor Tashi Punsok. Se llevó a cabo una breve ceremonia de entrega en la Oficina del Tíbet en Bruselas y el señor Chimi Rinzin, representante de la Oficina del Tíbet en Ginebra, asistió a la ceremonia como testigo oficial. El lunes de la semana pasada, con motivo de los 71 años de la firma bajo coacción del llamado Acuerdo de 17 puntos sobre el Tíbet, la comunidad tibetana en Ginebra organizó una protesta frente al edificio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los miembros de la comunidad se reunieron frente al edificio del Consejo de Derechos de la ONU con pancartas que piden a China que ponga fin a la persecución contra los tibetanos y exhibieron pancartas en protesta contra la continua ocupación ilegal del Tíbet. Mientras se dirigía a la reunión, el corresponsable de la sección de habla francesa de la Asociación de Amistad Suizo-Tibetana, el señor René Longuet, señaló resistencia pacífica y no violenta del pueblo tibetano frente a la brutal opresión del gobierno chino. En nombre de la Oficina del Tíbet en Ginebra, Calden Somo se dirigió a la reunión. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.